Buenas tardes, como veis, vamos a dedicar la ponencia al estudio de suelo y la relación con algunos humedales en el complejo húmedo del manto eólico litoral de Doñana. En concreto nos vamos a centrar en la laguna del Navazo del Toro para ver exactamente las relaciones que nosotros entendemos que este humedal conserva o mantiene con una edafogénesis antigua. Esto, como hemos visto en la ponencia anterior, serían las diferentes fases del manto eólico de Doñana y tenemos exactamente más o menos todo el complejo de humedales, sobre todo las más significativas para nosotros, las que estamos estudiando con los proyectos de investigación que vamos desarrollando. En concreto, traemos a esta reunión científica, en concreto dos de ellas, Navazo del Toro, de la que voy a hablar, exactamente ahí en el contacto entre el manto eólico, alto manto eólico seco y el húmedo, y luego en la laguna del Fresno, que está exactamente ahí en la zona de dunas inestables. Son dos lagunas muy diferentes, tienen procesos edáficos muy diferentes, pero se encuentran muy relacionadas, simplemente porque Navazo del Toro va a representar un estadio, digamos, antiguo y maduro, mientras que en la laguna del Fresno o de Colón, que lo veis en el póster que tenemos abajo, veremos que se producen los mismos procesos, pero en una escala temporal muchísimo más reciente. Nosotros entendemos que para entender un poco todo el proceso que estamos viendo de edafización y de, digamos, la presencia de los sedimentos y de suelo en los fondos de las lagunas, de alguna laguna, en concreto en el Navazo del Toro, estamos haciendo uso de lo que llamamos nosotros el sandwaching. El sandwaching es un lavado que se produce dentro de la duna de las partículas más finas. Esas partículas más finas se van a acumular aquí en el jolón formando una situación palustre. Va a aparecer una diferencia en cuanto a los tamaños de arena bastante significativa entre lo que sería la duna parabólica como tal y el fondo de lo mismo. Ahí se va a establecer una gran diferencia en la permeabilidad hidráulica o la conductividad hidráulica, como vamos a ver a continuación, y eso se va a transformar, como veis, cuando la duna se destruye parcialmente, pues esa situación palustre pasa a una situación actual lagunar, de tal forma que los grandes paquetes de arcilla que vamos a ver ahora, los encontramos en el fondo de la laguna, esa impermeabilidad va a ser la que va a mantener de alguna manera la lámina de agua en superficie, ¿no? De tal manera que, como veis aquí os decía, se establece una diferencia de conductividad hidráulica muy significativa, tanto fuera como en el interior de la laguna. Bueno, ha salido también antes, algunos aspectos de la laguna del Navazo del Toro. Esta sería en otra situación, esta sería prácticamente la misma de antes. Bien, hemos levantado la cubeta a detalle. Esa cubeta, como veis, tenemos exactamente tres niveles: una cubeta alta, una cubeta media, una cubeta baja, que se va llenando en función de la alimentación hídrica de la laguna, en función de las condiciones pluviométricas. En esta laguna hemos abierto una serie de perfiles, en concreto 5 perfiles. Como veis, tenemos perfiles en la cubeta alta, en cubeta media e incluso fuera de la cubeta propiamente dicho, en el cordón o la duna, fundamentalmente, ¿no? Bien, nosotros lo que hemos visto es que ahí en la laguna observamos fundamentalmente varios factores. Uno de los procesos más interesantes que hemos visto es la formación de vermiculitas en las arenas dunares de fuera. Hay una síntesis ligera de vermiculitas. Hemos visto también que en el fondo de la laguna lo que hay exactamente es una gran formación de arcillas de tipo esmestítico, que eso sabéis que va a constituir el fondo impermeable de la misma, y vamos a ver exactamente que en un espacio reducido, como es la cubeta de la laguna, pues hemos podido encontrar hasta 4 tipos de edafogénesis de alteración diferentes, que vamos a intentar interpretarlo en cómo se han producido. Estos son en concreto un proceso de tiesificación clarísimo, con la formación de unos suelos muy ennegrecidos. Tenemos el proceso de empardecimiento, tenemos un proceso actual de glacificación y tenemos lo que entendemos un proceso de podzolización o de prepodzolización en el borde de la laguna, que vamos a pasar exactamente a ver poco a poco, ¿no? Bien, eso sería el fondo de la laguna del Navazo del Toro. Aquí tenemos exactamente la cota a la que se encuentran las diferentes cubetas. Como veis, son diferencias exactamente centimétricas entre uno y otro, pero es suficiente para establecer diferencia entre unos y otros. Aquí tendría exactamente la entrada superficial de agua y, como os decía, vamos a encontrar desde procesos de tiesificación asociado a este perfil del Navazo del Toro 4. Vamos a ver aquí proceso de empardecimiento. Aquí tenemos en la actualidad, en la cubeta más baja, proceso de glacificación. Y, como os digo, aquí, allí donde no hay paquete de arcilla que retiene la lámina de agua, pues la lámina de agua va a percolar, va a arrastrar muchísima materia orgánica y va a producir un pequeño proceso de prefossilización bastante para nosotros, bastante nítido y demás, ¿no? Bien, en la
Fuera, en la duna de fuera, lo que tenemos fundamentalmente son arenosoles ápicos, que prácticamente, edafológicamente, no nos dice nada, no hay prácticamente diferenciación de horizonte. Lo que sí más interesante, como os digo, es la síntesis de vermiculita, que se produce al amparo de la acidez y de la poca materia orgánica. Eso va a jugar un papel importante porque todo eso es lo que se va a ir lavando y hacia el medio hidromorfo del hollow, y ahí va a ir evolucionando la vermiculita para la síntesis de la esmectita. Y también vemos grandes cantidades de ilita y caulinita. Esa ilita y caulinita la entendemos nosotros que viene heredada del material parental que rodea, o sea, fundamentalmente de las formaciones pliocenas, que sabe que tiene una alteración tropical o subtropical muy rica en caulinita, de tal manera que va como agregado, tamaño arena, aunque se trate de, como digo, de arcilla agregada, que luego nosotros las detectamos y nos salen altos valores de caulinita. Por lo menos así lo interpretamos. Esta imagen ya ha salido por nuestro compañero Díaz del Olmo, pero entendemos que la ilmenita ahora la vamos a ver como una fuente de mineral alterable impresionante, o sea, junto con los cuarzos, esto va a ser el mineral que va a proporcionar sobre todo fundamentalmente hierro para la edafogénesis. Esta ilmenita, como os digo, la identificamos, está presente, como os digo, en las dunas más recientes con una cantidad bastante apreciable, incluso hasta del 30 o del 40% de las fracciones de arena media. En las dunas más antiguas, de cronología más antigua, tenemos poca cantidad de esta ilmenita, y ahí tenéis como el efecto simple de la deflación de la arena, pues se va dejando, como veis, un poquito de la ilmenita. Estos tonos oscuros que veis aquí son exactamente la ilmenita, que es un mineral pesado como natural, un melanocrato, y el viento pues se la deja atrás, favoreciendo exactamente el cuarzo que traslada o mueve con más facilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, este es el primer perfil que quiero mostrar. Este exactamente es una tierra negra, es un Chromis Lubisol. En la palabra stagnis la tenemos puesta porque ahora lo que tiene el suelo siempre es una lámina de agua correspondiente a la laguna. Este sería el paquete de arcilla que está manteniendo en actualidad el cuerpo de agua, la masa de agua que constituye la laguna de Navazo del Toro. Veis aquí exactamente los horizontes BAT, que tienen exactamente ahí unos 35 centímetros. O sea, es un paquetón de arcilla así. Ya veremos cómo eso se ha formado en muy poco tiempo. Vemos interesante también este horizonte superficial que veis ahí. Ese horizonte superficial blanco es exactamente, cuando lo vimos en el laboratorio, presentaba más estructuras orgánicas que minerales. Es una mezcla exactamente de diatomea, de algas impresionantes, que para nosotros sería que la situación actual de la laguna, del fondo de la laguna, alterando un suelo, como os digo, persistente, como os digo, en la duna y demás, ¿no? Bueno, ahí hemos podido identificar nuevas especies de diatomeas, están publicadas aquí en el Nordic Journal of Botany. Tenemos varias especies, en concreto 4 especies nuevas de diatomeas en estos sedimentos. Aquí está la laguna de Jiménez, que le hemos puesto porque la potencia que adquiere este horizonte, digamos, lagunar, que ha alterado el horizonte edáfico antiguo, pues bastante potente y bastante considerable. Bien, esto sería otra de las situaciones. Aquí tenemos un Lubisol vértico con propiedades estánicas. Veis que el color negro ha desaparecido. Estamos exactamente en la cubeta media de la laguna. Y aquí tenemos exactamente lo que nosotros entendemos como un posol o un preposol. Tenemos, si analizamos exactamente la columna de suelo, aquí tenemos el horizonte AB, con el gley y los esquiósidos, y aquí tenemos exactamente el horizonte, vamos a ver ahora los resultados, el horizonte BCSH, o sea, de esquiósidos y de materia orgánica acumulada, y aquí tenemos los horizontes CG1 y CG2 que están afectados por el freático y por consiguiente están lavados y totalmente decolorados, y veis que el color blanco pues se diferencia enormemente de los colores amarillentos y el color más oscuro del horizonte superficial y demás, ¿no? Estos serían nuestros datos analíticos, los datos analíticos de los diferentes perfiles. Bueno, para no pararme a tratarlos todos, vemos como aquí notamos condiciones básicas, condiciones ácidas y condiciones neutras de los pH en función de la posición o la distancia que se encuentra a la entrada del flujo de agua, que es un agua ácida como es natural, que va pasando por las arenas dunares. Quiero hacer resaltar exactamente los contenidos en materia orgánica en este horizonte posólico a 35 y a casi 1 metro de profundidad. Creo que es significativo, y también muy significativo sería los valores de la conductividad hidráulica, observar exactamente cómo los valores que los paquetes de arcilla provocan que sea muy lento, y fijaros cómo cuando llegamos a los horizontes ya propiamente arenosos, pues se convierten
en muy rápido o extraordinariamente rápido. Aquí exactamente ocurre lo mismo. Si nos vamos exactamente al arenosol áprico que tenemos afuera, pues prácticamente la hidráulica, la permeabilidad o conductividad hidráulica es excesivamente grande. Aquí me gustaría resaltar otra cosa muy interesante, en las poblaciones de arena de los sedimentos de las formaciones dunares hacia las poblaciones muy finas. Sin embargo, tenemos también dunas más recientes, donde la población se nos viene a arenas, digamos, medias, ya no son finas, o incluso a poblaciones de arena que para nada están seleccionadas, porque de alguna manera entra la actividad, digamos, hídrica o aluvial, y por consiguiente la arena no se encuentra tan seleccionada y demás. Bien, observar exactamente aquí los contenidos en arcilla. Fijaros que se llega hasta el 57,50%, aquí tenemos 37, aquí tenemos 32, y como decía, todo ello en 4.255 años que ha salido la datación. O sea, esto es un proceso que va bastante rápido y hemos generado un paquetón tremendo de arcilla. Vemos que estas arcillas, los datos analíticos que nos dan son fundamentalmente, ¿veis? Las vermiculitas que os decía antes en el arenosol áprico de la duna de fuera, y las cantidades mectitas que se ha sintetizado en el fondo de la laguna. También podríamos decir exactamente las fracciones de fino. También hemos separado el limo grueso del limo fino, a ver si había un carácter eólico para esta población de partículas tamaño limo, pero prácticamente, bueno, no lo vemos así demasiado claro, ¿no? Bien, eso tendríamos exactamente las formaciones de las esmectitas. Fijaros que hay un 57,5 de arcilla, pues prácticamente el 94% son esmectitas, todas están presentes en todos estos perfiles, y ahí tenemos exactamente la posolización, que creo que es un aspecto bastante interesante, donde tenemos aquí, ¿veis?, todos los picos de la goetita, que corresponde exactamente a este horizonte, el BCSH, y prácticamente como por debajo, prácticamente ya el acuífero se encarga de dejarnos solamente caulinita y cuarzo, y ya prácticamente no existe la goetita. Para ir terminando, para interpretar esto, nosotros interpretamos que, bueno, que ahí ha tenido que haber una paleocondición ecológica pasada, donde se produjo la tilsificación y los empardecimientos de suelo, corresponden a esos perfiles, y que de alguna manera, en la actualidad, se está produciendo un proceso de gleicificación en esta zona, junto con la posolización que se está produciendo allí donde no están los paquetes de arcilla, y prácticamente que nos hace que en este pequeño fondo de la laguna de Navazo del Toro, pues como os digo, podamos encontrar hasta 4 situaciones diferentes de afogénesis, y todo ello, como decía, en una datación de unos 4.000 años. Yo entiendo que esto va muy rápido, porque hemos formado muchísimas mezquitas y hubo un paquete muy grande de arcilla. Por consiguiente, nosotros interpretamos que esas lagunas están aprovechando antiguas alteraciones, antiguos suelos, que la impermeabilidad de esos horizontes antiguos es lo que mantiene fundamentalmente el agua de alguna manera colgada, una capa de agua encima, el carácter mesogénico de la misma, y que hoy en día, pues, ese ecosistema, este humedal, está alterando, moviendo, digamos, batiendo, incorporando restos orgánicos a los horizontes antiguos superficiales, y obtenemos exactamente el horizonte blanquecino que veíamos antes en la diapositiva anterior. Bueno, nada más, muchas gracias. Este sería el grupo de investigación, que están todos aquí presentes, así que le podéis preguntar lo que queráis, igual que a mí, ¿no? Gracias. Yo quería preguntar, porque yo no acabo de entender la formación de suelo que habéis propuesto. Esas arcillas, entonces lo que proponen es que son de un suelo ¿Sí? que hay debajo, ¿no? Sí. No, esto está muy lejos de la marisma. Pero el viento llega allí. No, pero las arcillas, llevarlas el viento allí, no. Vamos, nosotros interpretamos que no. Yo el modelo, creo que he querido hacer claro, es una situación de alteración en los trenes dunares o en las masas dunares previos, que sintetiza toda esa arcilla, Patricia, y ahora sirve de nivel impermeable para las lagunas. O sea, eso no lo podemos considerar como sedimento, nosotros lo consideramos más como edafogénesis previa a la formación de la laguna, y que no las mantiene. Eso es más o menos lo que intentamos. Lo que sí te puedo decir del viento es que esos finos, que tú sabes que las dunas tienen
el 97% es arena, el 96%, pero hay un 3, un 4 que juega un papel importantísimo. En eso tenemos la ilmenita, que también juega un papel importantísimo. Nos ha sorprendido exactamente a la velocidad que va todo, en muy poco tiempo los paquetes de arcilla que hemos encontrado, y prácticamente solamente quedaría que ese fino, pues en conexión con una comunicación anterior, podría ser de origen eólico, pero de lo ésico, que nos caiga encima, pero para eso he separado los limos, y yo entiendo que cuando no hay una selección del tamaño del limo determinado, pues hombre, en principio descartaríamos el carácter loésico para todo, porque el viento selecciona muchísimo, si no selecciona prácticamente no hay. Además, esos finos, ves que tienen caulerita a punta de pala, y entendemos que eso es un agregado de arcillas y limo, tamaño arena, que el viento mueve, pero yo descarto el movimiento desde la marisma, porque tenemos otros perfiles en las marismas que no tienen nada que ver con esto, que me gustaría también que te lo enseñáramos o que te lo viéramos, pero no tienen nada que ver con esto, absolutamente nada. Sí, pero yo he hecho caracterización de arcillas Sí. desde esa zona hacia la marisma. Entonces, la proporción de caulinita y limón-marionita va cambiando, aumentando hacia la marisma. Sí, sí, en la marisma casi todo es morillonita, pero eso En las lagunas va cambiando también. en los fondos. En los fondos, claro, en los horizontes arcillosos. Nosotros no lo hemos detectado, Patricia, sinceramente. Nosotros siempre hemos visto en mestita, además como no haya en mestita y un paquetón bueno de arcilla, el agua no la retiene. A mí me gustaría que consultara, si no te importa, íbamos juntos a ver el póster de Colón, cómo es un proceso incipiente que se está formando ahora mismo, moviéndose los finos. Hemos hecho una catena de suelo desde el alto de la duna hacia la laguna, y ese proceso es evidentísimo. A mí lo que más me ha llamado la atención no es que se produzca, es lo deprisa que se produce.